Buenas tardes, saludos para todos. Soy el abogado Sami Hamdan Suleimán, facilitador de la Cátedra de Derecho Procesal Penal que dicta el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado en convenio con la UDEFA. Bueno, quiero el día de hoy tratar el tema de la unidad 2. Unidad 2 que tiene que ver con la fase intermedia del procedimiento penal ordinario. Recuerden, apreciados participantes, que nosotros en esta cátedra de Derecho Procesal Penal hemos enfocado la actividad académica a través de los tecnoencuentros o de los encuentros tecnoformativos en 4 modalidades o en 4 oportunidades, en 4 encuentros. En el primer encuentro hablamos de la fase preparatoria y hoy vamos a hablar de la fase intermedia. Es decir, le hemos dado un enfoque desde el punto de vista estructural del proceso a nivel del procedimiento ordinario, a nivel del procedimiento para el juzgamiento de delitos menos graves y a través del procedimiento especial para el juzgamiento de los delitos de género. ¿Por qué? Porque es el común denominador en la praxis diaria. En esos 3 procedimientos se recogen las 4 etapas del procedimiento, del proceso: fase preparatoria, fase intermedia, fase de juicio oral y fase de ejecución de sentencia. Estamos ubicándonos hoy en la fase intermedia y tiene que ver con el tema de la audiencia preliminar. De allí que nosotros hemos decidido hacerlo así, y en la medida en que vayamos avanzando estaremos viendo posteriormente en el tercer encuentro la etapa de juicio, y en el cuarto encuentro estaremos viendo la fase de ejecución de sentencia, además de los procedimientos especiales que establece nuestro Código Orgánico Procesal Penal y los mecanismos o los recursos que nos fija el Código a los efectos de poder oponernos o ejercer el recurso de apelación a través de las 5 modalidades que nos da el Código: el recurso de revocación, el recurso de apelación de auto, el recurso contra sentencia definitiva dictada en juicio oral, el recurso de revisión, el recurso de casación, en fin. Eso será parte del cuarto módulo. Hoy vamos a concentrarnos en el tema de la etapa intermedia, audiencia preliminar. Por cierto, ya tuvimos la primera evaluación, ya el método autoevaluativo se aplicó. Tenemos la otra evaluación que tiene lugar exactamente el día 20. Hoy estamos a 18. En 48 horas, 48 horas está habilitada la evaluación disponible para todos. Bueno, cuando hablamos de la fase preparatoria, recuerden que una vez que la fase de investigación concluye, ¿qué hace el fiscal? Para poder entrar nosotros a la etapa intermedia, ¿qué debe haber hecho el fiscal previamente? Haber presentado un escrito de acusación como acto conclusivo, y una vez que el juez de control de garantías verifica que el escrito de acusación cumple con los requisitos de forma y de fondo previstos en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, es cuando empieza a consentir o a considerar el tema de la admisión o no de la acusación. Y es que la fase intermedia en el proceso penal nosotros lo tenemos fijado del artículo 309 al artículo 314 del Código Orgánico Procesal. ¿Qué nos dice el artículo 309? Una vez presentada la acusación, el juez convoca a las partes a una audiencia oral que debe realizarse en un plazo no menor de 15 días ni mayor de 20 días. Es decir, que una vez que el fiscal presenta la acusación, el juez de control está obligado a convocar una audiencia preliminar, que no puede ser ni antes de 15 días después de presentada, ni después de 20 días. Normalmente se produce entre el día 15 y el día 20. Cualquiera de esos días resulta posible que el juez fije la audiencia preliminar. Ahora, supongamos que el juez fijó la audiencia y se ve en la obligación el día de la audiencia de diferirla por X o Y motivo. Eso permite a que el mismo juez de control se vea en la obligación de diferirla, de refijarla para una nueva oportunidad que no podrá superar los 5 días. No puede superar los 5 días. Es decir, a más tardar
en un límite de 5 días siguientes, el juez debe nuevamente convocar o fijar como fecha para la celebración de la audiencia preliminar. Ahora, la víctima, dentro del plazo de 5 días, contados desde la notificación de la convocatoria para la audiencia preliminar, puede perfectamente o adherirse a la acusación del fiscal o presentar una acusación particular propia que debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal y que tiene que ver con la identificación del imputado, ¿verdad? El sitio donde reside, la identificación del defensor, una relación clara y precisa de los hechos que se le atribuyen, circunstancias de tiempo, lugar y modo, los fundamentos de la imputación, que son los fundamentos previos a la adecuación típica en el escrito acusatorio. Luego viene la adecuación típica, que son los preceptos jurídicos aplicables en todo caso, y el ofrecimiento de los medios de prueba con su correspondiente pertinencia, necesidad y utilidad, que debe ser bien fijado en el escrito de acusación y solicitar finalmente el enjuiciamiento de el imputado o de la imputada. Es decir, esa acusación particular propia, en caso de no querer adherirse a la acusación fiscal, debe cumplir con esos requisitos previstos en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal. La admisión de la acusación particular propia de la víctima al término de la audiencia preliminar le confiere la cualidad de parte querellante, en todo caso, a la víctima. Le acredita la cualidad de parte querellante, en todo caso, y debe hacerlo, de haberlo hecho, pues no podrá interponer una acusación particular propia si la querella hubiera sido declarada desistida. Por ejemplo, supongamos que la víctima presentó una querella, ¿verdad? Y resulta que esa querella fue desistida, fue declarada desistida porque a lo mejor ordenaron una subsanación y ella no cumplió con su subsanación y quedó como desistida por parte de la víctima. Bueno, si se produce ese desistimiento, la víctima no puede presentar una acusación particular propia por imperativo prohibitivo del mismo artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal. Bueno, entonces eso lo encontramos en el artículo 309. Yo quiero que ustedes como participantes estén muy pendientes de ese artículo. Pero luego tenemos subsiguientemente el artículo 310. Corresponde al juez de control realizar lo conducente para garantizar, ¿garantizar qué? Que se celebre la audiencia preliminar en el tiempo previsto, en el plazo establecido para ello, ¿verdad? En caso de incomparecencia de alguno de los citados a la audiencia, el juez deberá resolver con base a los 3 numerales de ese artículo 310 del Código Orgánico Procesal Penal. El primero tiene que ver con la víctima. La inasistencia a la víctima no impide la realización de la audiencia preliminar. No impide la realización de la audiencia preliminar siempre y cuando la víctima haya sido notificada y su comparecencia no se produzca de manera injustificada. Si justifica su ausencia, pudiera el juez considerar el motivo de la ausencia y volver a convocar la audiencia, en caso de considerarlo imprescindible en cuanto a su presencia. Segundo, en caso de inasistencia de la defensa privada, la audiencia se puede diferir por una sola vez, salvo solicitud del imputado para que se le designe un defensor público y en cuyo caso el juez está obligado a hacer la designación de manera inmediata y pudiera realizarse la audiencia en esa misma oportunidad, salvo que el nuevo defensor pida un diferimiento a los efectos de poder enterarse de los pormenores del caso y del escrito de acusación que le ha sido presentado. Ante la incomparecencia injustificada del imputado, que esté siendo juzgada en libertad o bajo una medida cautelar sustitutiva, pudiera el juez de control de oficio o bien sea a petición del mismo fiscal del Ministerio Público librar la correspondiente orden de aprehensión
a los fines de asegurar su comparecencia para el acto de la audiencia preliminar, sin perjuicio de luego poderle otorgar, una vez realizada la audiencia, si lo estima necesario, una nueva medida cautelar sustitutiva en razón a la entidad del delito, a la no existencia del peligro de fuga ni de obstaculización, además de que no represente verdaderamente un riesgo para que quede ilusoria la acción del Estado a nivel ya de la fase de juicio oral y público. Ahora, en caso de que el imputado se encuentre privado de libertad, en un centro de reclusión u otro lugar acordado exactamente por el juez, y él se niegue a asistir a la audiencia preliminar y así quede acreditado en autos, es decir, en el expediente, se entenderá que no quiere hacer uso del derecho a ser oído. Y ese es un tema interesante, ni que quiera acogerse a alguna fórmula alternativa a la prosecución del proceso, entiéndase, atendiendo a la naturaleza del delito, pudiera ser un acuerdo reparatorio, una suspensión condicional del proceso, una propia admisión de hechos para condena, en fin, en la oportunidad de la audiencia preliminar, por lo que se procederá a realizar el acto fijado. Ojo con eso, el acto fijado con su defensor, si asiste o en su defecto con su defensor o defensor pública que se le designará a tal efecto. Un tema propio de incomparecencia dolosa, que se niegue, que se declare contumaz y se niegue a acudir a la audiencia preliminar y así conste en auto. Ahora, en caso de que concurran una gama de imputados, una variedad de imputados, se celebrará, la audiencia debe celebrarse con los imputados que han comparecido y con la defensa privada de quien no haya comparecido o la defensa pública, según sea el caso. En caso de pluralidad de imputados, se celebrará la audiencia con los imputados comparecientes y con la defensa privada de quien no haya comparecido o la defensa pública, según sea el caso. Ahora, estos temas que uno ve en el Código Orgánico Procesal Penal y que permiten materializar el concepto de justicia expedita y sin dilaciones indebidas, dispuesto en el artículo 26 constitucional, en la práctica resultan realmente inobservables. ¿Por qué? Porque el juez, con el ánimo de preservar el debido proceso, la garantía del principio de contradicción, de inmediación en el marco de la celebración incluso de la audiencia preliminar, porque el juez aprecia en la audiencia preliminar el comportamiento y los alegatos tanto del fiscal como del defensor, observa la declaración del imputado y el interrogatorio al que es sometido, pues el juez preferiblemente, al no concurrir ante una pluralidad de imputados, uno de ellos, al no presentarse, pues normalmente conduce o decide refijar la audiencia a los efectos de asegurar la comparecencia de todo. Ahora bien, ante la incomparecencia injustificada a la audiencia preliminar del defensor público penal o del fiscal del Ministerio Público debidamente citado, el juez de control notificará al coordinador o coordinadora de la defensa pública del respectivo circuito judicial o al fiscal superior del Ministerio Público de ese circuito judicial, según sea el caso, a los fines de asegurar la comparecencia o concurrencia del fiscal y del defensor. Ahora, de no realizarse la audiencia dentro del plazo establecido, las partes podrán intentar las acciones disciplinarias a que haya lugar contra aquel cuya responsabilidad no se realizó dicha audiencia. De no realizarse, entiendan bien, la audiencia dentro del plazo establecido. ¿Qué quiere decir eso? Que el juez convoque la audiencia fuera de los términos de tiempo fijados en el artículo 309, perdón, del Código Orgánico Procesal Penal, en su encabezamiento, pues precisamente el código dice que las partes permiten que puedan estas intentar las acciones disciplinarias a que haya lugar contra aquel por cuya responsabilidad no se realizó dicha audiencia. De allí que el juez de control de garantías está en la obligación de respetar los términos fijados en cuanto a tiempo de convocatoria del artículo 309 del Código Orgánico Procesal. Ahora, entramos a la etapa de facultades y carga de las mismas. El artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal fija una oportunidad preclusiva
Y dice, hasta 5 días antes del vencimiento del plazo fijado para la celebración de la audiencia preliminar, el fiscal, la víctima, siempre que se haya querellado o haya presentado una acusación particular propia, y el imputado podrán realizar los siguientes actos procesales. Primero, oponer las excepciones previstas en el código. Las excepciones son de las previstas en el artículo 28, que contienen las formas variadas de oposición a la investigación, no en este caso, sino a la presentación de la acusación. Y al respecto, debo señalar que a nivel de la fase intermedia, exactamente, el juez, las partes gozan de una oportunidad fijada en el 311 del Código Orgánico, y las excepciones están dispuestas en cuanto a la etapa en el artículo 31 del Código Orgánico Procesal Penal, en correspondencia con el artículo 28 del mismo código, que fijan los tipos o modos de excepciones que han de poder ser interpuestas en el lapso establecido en el encabezamiento del 311, que es hasta 5 días antes del vencimiento del plazo fijado para la celebración de la audiencia preliminar. Oponer excepciones, pedir la imposición o revocación de una medida cautelar, solicitar la aplicación del procedimiento por admisión de hechos, proponer acuerdos reparatorios, solicitar la suspensión condicional del proceso, proponer las pruebas que podrían ser objeto de estipulación durante esa etapa del proceso, ¿verdad? Promover las pruebas que se producirán en el juicio oral con indicación de su pertinencia y necesidad, y ofrecer nuevas pruebas de las cuales hayan tenido conocimiento con posterioridad a la presentación de la acusación fiscal. Ahora, en cuanto a las facultades escritas en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6, que fueron señaladas hace rato, pues estas inclusive podrían realizarse dentro de la audiencia preliminar de manera oral. No estarían sujetos a la formalidad de la oportunidad preclusiva dispuesta en el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, es importante también conocer esos temas en cuanto a la facultad de las partes, cargas que tienen las partes en el ámbito de la audiencia preliminar. Ahora bien, superamos eso. Viene el desarrollo de la audiencia preliminar. Artículo 312 del Código Orgánico Procesal Penal. El día señalado para la audiencia preliminar se realiza la audiencia, en la cual las partes expresan brevemente los fundamentos de cada petición. El fiscal presenta oralmente su acusación, y el defensor realiza sus alegatos de antítesis de la acusación, oponiéndose a la acusación, invocando excepciones, demandando nulidades o promoviendo pruebas contra esa teoría del caso desarrollada por la fiscalía representada en el escrito acusatorio. Durante esa audiencia, el imputado puede solicitar que se le reciba su declaración como imputado en fundamento del 49 numeral quinto de la misma Constitución y del 127 del Código Orgánico Procesal Penal. Y el juez informará a las partes en esa audiencia sobre las fórmulas alternativas a la prosecución del proceso, y en ningún caso el juez de control de garantías podrá permitir que en la audiencia preliminar se planteen temas o cuestiones o aspectos propios del juicio oral y público. Y una vez finalizada la audiencia preliminar, ¿qué ocurre? ¿Qué hace el juez? El juez resuelve en presencia de las partes sobre los puntos siguientes. Fundamento: artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Qué podemos decir al respecto? Primero, si el juez de control encuentra observable un defecto de forma en la acusación del fiscal o en la acusación del querellante, que como víctima ha presentado una acusación particular propia, permite el código que estos, tanto el fiscal como la víctima querellante, pueda subsanarlo de manera inmediata y en la misma audiencia. Entonces, pudiendo solicitar inclusive que la audiencia se suspenda en caso necesario para continuarla dentro del menor
tiempo posible. Es un tema que tolera subsanación. Ahora, el juez también podría admitir total o parcialmente la acusación del fiscal del Ministerio Público o de la víctima en su cualidad de querellante y ordenar la apertura de juicio oral, pudiendo el juez atribuirle inclusive unos hechos, atribuirle a los hechos una calificación provisional distinta a la de la acusación fiscal o de la víctima. Ojo, si le atribuye a esos hechos una calificación jurídica provisional distinta a la fijada en la acusación del fiscal o de la víctima, no debe ser una acusación para agravar, una calificación para agravar la situación desde el punto de vista típico. ¿Por qué? Porque eso conduciría a tener que enfrentar un juicio con una calificación no imputada previamente que iría a todo evento en perjuicio de el derecho a la defensa de el acusado. Tendría que ser una calificación jurídica que no tenga incidencia negativa en cuanto a agravar la situación del sujeto activo del delito. Tercero, dictar el sobreseimiento si concurren las circunstancias o alguna de las causales establecidas en la ley, entiéndase el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal, que prevé 4 modalidades para pedir el sobreseimiento de la causa. Cuarto, resolver las excepciones interpuestas. ¿Qué quiere decir esto? Que si han hecho uso de las excepciones como formas de oposición a la acusación penal, el juez está obligado a pronunciarse sobre ellas en el ámbito de la audiencia preliminar y tiene también la obligación de decidir el tema de las medidas cautelares, si han sido pedidas, si han sido requeridas o si han sido revocadas, sentenciar conforme al procedimiento por admisión de los hechos si el sujeto activo del delito ha considerado de manera voluntaria y consciente hacer uso de esa institución procesal dispuesta en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, que permite que él pueda admitir los hechos y ser impuesto de la sanción con una rebaja sustancial que fija ese artículo 375. Pero el juez, antes de proceder a valorar o a aceptar la admisión de los hechos, tiene que considerar en el contexto del escrito acusatorio la existencia del elemento fáctico, jurídico y probatorio que permita acreditar un pronóstico de condena en contra del acusado. Caso contrario de no haber elementos verdaderamente serios, no podría el juez de control de garantías, tampoco más allá de la intención del sujeto activo del delito de querer admitir hechos, permitir como juez de control de garantías que él haga uso de una admisión frente a la no existencia de ningún tipo de elemento que lo vincule con el hecho por el cual está siendo acusado. Aprobar acuerdos reparatorios. También el juez podría aprobar allí acuerdos reparatorios dependiendo de la naturaleza del delito. Si son de carácter patrimonial, pudiese ser como en el hurto o la apropiación indebida, la estafa, el aprovechamiento de cosas provenientes del delito, las lesiones culposas. Hay delitos que toleran el acuerdo reparatorio. Y decidir también acordar la suspensión condicional del proceso frente a delitos menos graves. Y decidir sobre la legalidad, licitud, pertinencia y necesidad de la prueba ofrecida para el juicio. Este es un elemento determinante. ¿Por qué? Porque cada vez que el fiscal ofrece en su escrito acusatorio medios de prueba para el juicio oral, debe señalar la legalidad de su obtención, la licitud en su incorporación, la pertinencia y necesidad de la prueba ofrecida para el juicio oral. ¿Qué quiere decir esto? Debido proceso, cumplimiento de un conjunto de principios generales que rigen la prueba y que exigen esos principios tanto de pertinencia y necesidad como de legalidad y licitud, que la persona contra quien se intenta una acusación pueda tener de manera clara y puntual qué significado tiene cada medio de prueba promovido en su contra para él poder hacer uso de la contraprueba y contraprobar en el desarrollo del juicio oral y público. Y ya luego de todo ese pronunciamiento propio de su decisión del 313 del Código Orgánico Procesal Penal, entramos al auto de apertura a juicio. ¿Qué tiene que decir allí el juez? Bueno, la decisión por la cual el juez admite la acusación la debe dictar ante las partes, artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal. El auto de apertura a juicio debe contener
Primero, la identificación de la persona o personas acusadas. Segundo, una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos. La calificación jurídica provisional y una exposición sucinta de los motivos en la que funda su decisión. Y de ser el caso, las razones por las cuales se aparta de la calificación jurídica de la acusación. Por ejemplo, pudiese ser que el fiscal ha acusado por hurto calificado y resulta que el juez de control ha considerado que no es calificado sino sin. Bueno, eso va en mejoría de la situación punitiva del sujeto activo del delito. Ante esa eventualidad, perfectamente el juez pudiese considerar que no es calificado sino simple. Bueno, eso debe quedar bien claro según el punto 2 del artículo 314. Debe pronunciarse sobre las pruebas admitidas y las estipulaciones realizadas entre las partes. Pruebas admitidas tiene que considerar la licitud, la legalidad, la pertinencia y necesidad de cada medio de prueba promovido tanto por el Ministerio Público como por la defensa. Y las pruebas estipuladas, por ejemplo, un medio de prueba estipulado, por ejemplo, si hay unas lesiones personales y está el informe médico forense que describe de manera clara la lesión sufrida por la víctima y esa lesión está acreditada aparte en 2 testigos o 3 testigos y en un registro unas imágenes en cámara que permiten acreditar que ciertamente el sujeto activo cometió ese hecho y no se requiera la presencia del médico forense en la sala de juicio porque tiene mucho trabajo, pues simplemente se estipula la no presencia del médico en la sala de juicio y se le da valor en la audiencia de juicio a el informe médico para no hacerlo comparecer. De eso se trata. Y también tenemos la orden de abrir el juicio oral y público. Una vez cumplido todos estos puntos, el juez de control, ¿qué hace? Dictamina la apertura a juicio oral y público. Emplaza a las partes para que en el plazo común de 5 días concurran ante el juez de juicio a los fines de poder estar en conocimiento del caso ya en la etapa de juicio oral y público. Entonces, allí el juez va a instruir al secretario de remitir al tribunal competente la documentación, ¿verdad? De las actuaciones y los objetos que se incautaron y que tienen que ver con la acusación que ha sido admitida en la audiencia preliminar. El auto de apertura a juicio es inapelable, salvo que la apelación exactamente se refiera sobre una prueba inadmitida o una prueba ilegal admitida o cualquier otro tema asociado a una nulidad o a una excepción no resuelta conforme a derecho y que tenga que ver con violación del debido proceso, el derecho a la defensa, que trata de derechos fundamentales así consagrados en el artículo 49 de nuestra Constitución. Hemos tratado hoy la fase intermedia. La fase intermedia del proceso penal venezolano a nivel del procedimiento ordinario. Bueno, hemos cumplido ya con la fase preparatoria y la fase intermedia. En el aula podrán apreciar unos encuentros tecnoformativos. Son 2 videos por unidad que les va a servir de complemento a lo tratado el día de hoy. Por ejemplo, en la unidad número 2 van a encontrar 2 videos. Esos 2 videos tienen que ver con este punto de la audiencia preliminar. Complementen la información con esos videos. En la unidad 3 verán lo mismo, aparte del encuentro que vayamos a tener, y en la unidad 4 será igual. El 20 de marzo, es decir, pasado mañana, vamos a tener la evaluación. Estará disponible desde las 12:01 de la mañana hasta las 23:59 de Venezuela. Es una evaluación sencilla y que refiere a los puntos vistos en este encuentro que hemos tenido el día de hoy y que se complementa con la información que está en el aula a nivel documental y a nivel de 2 encuentros adicionales de anteriores módulos de otras cortes que le pueden servir de ilustración y reforzamiento del conocimiento para este tema. Bueno, por ahora no sé si hay alguna intervención de alguno de ustedes que quiera decir algo. Estoy en la disposición de oírlos, de ser necesario, y quedo atento entonces para un nuevo encuentro. A través del aula podrán escribirme, ¿verdad? Podrán contactarme a través de la nube y allí nos mantenemos en comunicación. No sé si hay algo que quieran decir, por favor. Si alguien levanta la mano y con todo gusto le atiendo. Bueno, por el día de hoy hemos culminado
con este encuentro tecnoformativo, no sin antes agradecer la presencia de ustedes, invitarlos a seguir estudiando y a seguirnos formando en el ámbito del derecho procesal penal. Feliz tarde para todos. Su servidor y docente, Sami Hamdan Suleiman. Muchas gracias.